Alberto Fernández en Plaza de Mayo, luego de ser vencido en las elecciones, no nos han vencido. La psicopática reacción del kirchnerismo tras la paliza electoral hizo que se desplome la bolsa y aumentó el riesgo país. Según The Economist, la última elección puede marcar el fin del kirchnerismo. Tensión en el Congreso por los 116 DNU. A pesar de la cachetada, el desgobierno de Alberto Fernández continúa violentando la institucionalidad. Aunque la pobreza ya alcanza el 40% de los argentinos, el kirchnerismo quiere subir impuestos sobre los alimentos. Ha llegado la hora de la verdad. El hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, candidato a las presidenciales en Libia. Estados Unidos acusa a Rusia de poner en peligro a los astronautas de la Estación Espacial Internacional con una prueba de un misil antisatélites. Las protestas contra la dictadura sanitaria se unen al aniversario de la Revolución de Terciopelo en la República Checa. La agenda racista del control de la natalidad sale a la luz en Perú. La justicia peruana cuestionada en el caso de esterilización forzada durante la dictadura de Alberto Fujimori. El millonario masón Sebastián Piñera alaba al Senado tras rechazar someterlo a un juicio político. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 34ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, Canal TLV1, y a disfrutar nuestra amplia programación desde nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal. Si todavía no lo hiciste, podés sumarte a nuestro compromiso por la verdad, ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Miles de militantes del Frente de Todos se acercaron a la Plaza de Mayo este miércoles para participar del acto con el que el oficialismo respaldó la gestión de Alberto Fernández, quien fue el único orador en la tarde y puso la cara por la derrota del domingo. Sin embargo, el novio de Yáñez dijo que no fueron vencidos y afirmó que se inicia una segunda etapa del gobierno, que empezará con toda la fuerza para levantar lo que haya que levantar en Argentina. Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje. También oímos el mensaje de las elecciones del domingo. Tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este gobierno haga mucho más. Y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacerlo, expresó Alberto en el acto por el Día de la Militancia. El hombre que bajó de los barcos criticó a quienes antes de las elecciones legislativas vaticinaron un estallido en la Argentina o difundieron versiones desestabilizantes y les advirtió que los peronistas demostramos una vez más con la plaza llena que no nos han vencido porque tenemos más ganas que nunca. La gran ausente en la jornada fue la verdadera jefa de Fernández, Cristina Kirchner, quien asegura estar todavía recuperándose de una operación a la que fue sometida hace 2 semanas. Sí estuvieron el heredero Máximo Kirchner y su agrupación política La Cámpora, vigilando de cerca como siempre las declaraciones de Alberto. El propio Fernández fue quien convocó a esta movilización en la noche del domingo desde el búnker del oficialismo que fue montado en el Centro Cultural, en el barrio porteño de La Chacarita. Allí el mejor amigo de Evo Morales pronunció la frase sobre el presunto triunfo del oficialismo que generó revuelo porque los datos de las elecciones a nivel nacional arrojaron que el opositor Juntos por el Cambio obtuvo 2 millones de votos más que el Frente de Todos, una diferencia de casi 10 puntos porcentuales.
gracias a los militantes que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino. Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de la Militancia, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde, había dicho Alberto. Desde el gobierno aclararon luego que vivieron como una victoria la remontada en la provincia de Buenos Aires, que sirvió para achicar la diferencia de 4,35 puntos porcentuales en las primarias a poco más de un punto en las legislativas del domingo. Los inversores internacionales, esos a los que suele denostar el kirchnerismo a través del micrófono, pero a los que luego acude para pedirles préstamos, aumentaron su desconfianza en el rumbo económico del gobierno nacional a partir del resultado de las elecciones legislativas. Las consecuencias fueron inmediatas. La bolsa se desplomó un 10% con algunos títulos argentinos descontando hasta un 17%, como ocurrió en el caso del Banco Macro, en tan solo un día alejándose aún más del récord intradiario de los 97.000 puntos. El riesgo país, ese que mide las posibilidades de pago de deuda argentina, volvió a pasar los 1.700 puntos. Para los analistas de los grandes fondos de inversión, el mensaje grabado que emitió Alberto Fernández minutos después del cierre de los comicios del pasado domingo fue alarmante. La negación psicótica de la derrota y la tosudez a la hora de interpretar el mensaje negativo de todo el país como una victoria, lejos de apuntar a una corrección de los errores, pareciera ser una señal de la radicalización de las políticas aplicadas. En efecto, desde los principales fondos argentinos se descontó que el gobierno no podrá corregir el rumbo a tiempo para evitar un colapso mayor de la economía, y las incógnitas financieras seguirán exactamente igual que en octubre. El primer paso en falso lo dio Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, quien pocas horas después del comienzo de la semana envió a las empresas formularios con proyecciones para el 2022. Las mismas son incongruentes. Se les pide a los empresarios que aumenten sus exportaciones, pero mantienen limitados los cupos de dólares con los que podrán vender sus productos, pero no está garantizado que cuenten con dólares para comprar más insumos en el exterior. Lo de Culfas se trató de una muestra gratis del desconcierto que atraviesa a toda la gestión económica nacional. El lunes, el Banco Central decidió no intervenir en los mercados. En pocas horas, tanto el dólar MEP como el contado con liquidación aumentaron incluso por encima del blue, en una clara señal de desconfianza de los tenedores. El gobierno busca mantener controlado el tipo de cambio, porque una devaluación implicaría mayor presión social en la cara de una inflación aún mayor y un aumento del índice de la pobreza. Sin embargo, ya dio por sentado que es una batalla perdida, no hay divisas en el mercado y esto hace insostenible el manejo del dólar. Todos los analistas dan por descontado una aceleración cambiaria para los próximos meses, en los que el gobierno deberá definir una postura clara con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de una corrección cambiaria que reduzca la brecha y la posibilidad de una normalización del mercado. De acuerdo al organismo multilateral de crédito, estas herramientas son las únicas viables para darle sustentabilidad a las políticas fiscales y monetarias. Para ello, deberá bajarse del pony de la derrota que es victoria y del perder ganando y sentarse a negociar de una vez por todas con la oposición. El resultado de las elecciones del domingo sigue generando análisis y reacciones en el exterior, en particular en medios de influencia en los círculos políticos y económicos internacionales. Mientras el diario Financial Times consideró en un editorial que la paliza que recibió el gobierno podría ser una oportunidad para que la Argentina logre escapar de su constante historia de promesas fallidas, el medio británico The Economist también se pregunta si la derrota electoral favorecerá la moderación del gobierno de Alberto Fernández, a la vez que destaca las ambigüedades del peronismo.
La revista se sorprende, como tantos, del llamado presidencial del domingo a la celebración de la victoria, después de que la oposición se impusiera a nivel nacional por 42 a 34% del peronismo. Pero no fue la única paradoja, señala. Otra es que si bien la derrota anticipa 2 años difíciles para el gobierno de Fernández, también le puede hacer más fácil tomar algunas decisiones duras, como ponerse de acuerdo con el FMI. El editorial repasa la composición del gobierno, un presidente que se considera a sí mismo socialdemócrata y gobierna en un matrimonio político sin amor con Cristina Fernández de Kirchner, a la que define como una populista izquierdista que en 2019 le ofreció encabezar la fórmula presidencial. The Economist considera a la vicepresidente la gran perdedora del domingo. El peronismo perdió el control del Senado por primera vez desde 1983 y si bien sigue siendo el principal partido en el Congreso, ya no puede dictar la agenda. Además, destaca humillantemente, el peronismo salió tercero en Santa Cruz, la provincia adoptiva de Cristina Kirchner en la Patagonia. Por largo tiempo, un feudo familiar. De hecho, el editorial afirma que la elección puede marcar el principio del fin del kirchnerismo, al que define como una agrupación políticamente dúctil, pero económicamente intransigente, que se transformó en la fuerza dominante del peronismo. Hasta ahora, sigue el editorial, Cristina abortó la inclinación de Alberto Fernández a acordar con el fondo, a punto de atribuir la derrota oficialista en las PASO a que el gobierno no había gastado lo suficiente en ayudas y subsidios. Pero ahora, dice el editorial, a menos que el gobierno negocie un nuevo crédito, debe pagar al fondo 21.000 millones de dólares en los próximos 13 meses, lo que lo enfrenta a una dura elección, defaultear gatillando una nueva fuga del peso o acordar. Al respecto, recuerda que el presidente dijo en su discurso, grabado del domingo por la noche, que es hora de resolver el problema y anunció el envío al Congreso de un programa económico en diciembre, algo que antes había sido considerado innecesario. Según The Economist, el FMI es probable que acepte un programa menos que riguroso, pero que deberá incluir reducción del déficit, algo que hasta ahora ha sido anatema para Cristina Kirchner. El editorial recuerda que en 2001 un gobierno no peronista fue derrocado tras querer imponer austeridad y perder una elección legislativa. Los peronistas, dice, todavía controlan la calle y probablemente quieran seguir tirando así hasta el 2023. El problema, concluye, es que no tienen un proyecto para el futuro, y ese es el más grande problema de la Argentina. Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo dictaminó en soledad y dejó listo para tratar en ambas cámaras un total de 116 decretos, que incluyen restricciones dispuestas por la pandemia, además de reformas a la ley migratoria y de movilidad jubilatoria, entre otros temas. Para la oposición, la convocatoria a los tumbos responde a la derrota del Frente de Todos en las elecciones del domingo, que dejaron sin mayoría propia al oficialismo en el Senado a partir del 10 de diciembre, y denunciaron una operación de blanqueo y atropello institucional. Con los que vamos a tratar ahora van a ser el 100% de los DNU que emitió el Poder Ejecutivo en el 2019, 2020 y en el presente año, señaló el presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Marcos Clery. Apenas se puso en marcha la reunión convocada por él mismo a fin de dictaminar los más de 100 decretos de necesidad y urgencia emitidos durante la dictadura sanitaria, además de decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes. Nosotros no estamos de acuerdo, planteó el diputado opositor Pablo Tonelli, sobre la decisión por parte del oficialismo de tratar 116 decretos de manera conjunta. Asimismo, subrayó que el tratamiento de los decretos está muy lejos de respetar las normas de la Constitución y de la ley. Es que los DNU deben ser tratados por la Comisión dentro de 10 días del envío por parte del Ejecutivo y cobran fuerza de ley desde el momento en que son dictados y pierden vigencia solo si son rechazados por ambas cámaras.
Estaríamos dictaminando con los plazos larguísimamente vencidos, señaló el diputado al recordar que hay decretos que datan de diciembre del 2019, al tiempo que cuestionó que se tratarían sin la oportunidad de dedicarle a los decretos el debate serio. El gobierno va a lograr la validez de los decretos, pero de una manera irregular, dijo Tonelli al abandonar la reunión y sintetizó. Todos los plazos están vencidos y esta metodología no se ajusta ni a la Constitución ni a la reglamentación. Rechazamos esta convocatoria y los decretos que pretenden tratar en comisión. La postura de la oposición quedó así, plasmada en un dictamen de rechazo. El diputado de Chubut, Gustavo Mena, de la UCR, planteó que el debate de fondo es si vamos a sostener un sistema como el que manda la Constitución de divisiones de poderes o si quedará en manos del Ejecutivo legislar. En tanto, el chubutense consideró que tratar 116 decretos habla a las claras que se ha legislado por el decreto durante los 2 años del gobierno de Alberto Fernández, al tiempo que recalcó que la propia Constitución Nacional prohíbe que el presidente legisle. En este sentido, opinó que el volumen de decretos por tratar confirma que no hay ninguna excepcionalidad y que esto se ha hecho regla. No hay precedentes desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos 2 últimos años, aseguró Mena, para luego decir que esos avances son consecuencia de muchos de los decretos incluidos en el temario. La agenda ecologista vuelve a pegar sobre el bolsillo de los argentinos. A través del parásito estatal Máximo Kirchner, el gobierno impulsará una ley de envases por la cual se dispondrá la creación de un fondo para la protección del medio ambiente y el reciclaje, y al mismo tiempo buscará desalentar los envases de plástico. Pero la iniciativa no será gratuita y para perseguir sus objetivos se deberá imponer un impuesto del 3% sobre todos los alimentos envasados. Los alimentos constituyen un consumo esencial en la canasta de los argentinos más humildes, que no pueden ahorrar y dedican su ingreso enteramente al consumo de productos de primera necesidad. Se espera obtener un fondo millonario que será transferido al Ministerio de Ambiente bajo la dirección del ultra-kirchnerista Juan Cabandier. El gobierno busca una rápida aprobación de la ley para que estos recursos comiencen a percibirse en 2022, un año que estará marcado por los compromisos fiscales. Se creará entonces un fondo fiduciario oficialmente bajo el nombre de Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo, FONAGER, que será gestionado por Cabandier. El INDEC estima que la pobreza ya alcanza el 40,6% de los argentinos en todo el país y la pobreza infantil supera el 50%. La tasa de indigencia, aquellas personas que no pueden ni siquiera acceder a la canasta básica alimentaria, alcanza al 10,7% de la población. El kirchnerismo plantea seguir incrementando la presión fiscal sobre los argentinos más vulnerables a costa de satisfacer la agenda ecologista. Formalmente se impondrá una tasa ambiental de responsabilidad extendida, que en principio debería ser abonada por los productores responsables de lanzar al mercado alimentos envasados. Sin embargo, y como es de amplio conocimiento, este tipo de impuestos son generalmente trasladados al consumidor final, como ocurre con otros impuestos internos. Una gran parte del costo será trasladado a los consumidores, acorde a las elasticidades de cada producto. En plena crisis económica, el gobierno buscará impulsar un impuesto que reduce incentivos para producir alimentos y restringe el poder adquisitivo de aquellas personas que más lo necesitan. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
Saif al-Islam, el hijo del líder libio asesinado en 2011 por el gobierno de los Estados Unidos, Muammar al-Gaddafi, ha presentado en la ciudad meridional de Sheba, capital del sur, su candidatura a las elecciones previstas para el próximo 24 de diciembre, las primeras en este país norteafricano desde la independencia de Italia en 1951. Pero esta cita está en entredicho a causa de las disputas entre los diferentes grupos rivales y por falta de consenso sobre una ley electoral que regule la consulta. La opción del aplazamiento que apoyan gran parte de los grupos políticos libios ganó fuerza esta semana después de que la cumbre convocada por Francia en París para tratar el tema y a la que acudió incluso la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cambiará el tono anterior y lo aliviará asegurando que el 24 de diciembre es el inicio del proceso electoral. Libia es un estado fallido, víctimas del caos y la guerra civil desde que en 2011 una coalición internacional apoyada por la OTAN contribuyera a la revuelta de los distintos grupos rebeldes sobre el gobierno de Muammar al-Gaddafi. Saif al-Islam es un superviviente de esta contienda. Fue capturado por un grupo rebelde un mes después del asesinato de su padre y condenado a la pena capital por un tribunal de Trípoli. Pero el grupo rebelde lo entregó al mariscal Khalifa Haftar, uno de los hombres fuertes del país, quien le dio protección. De ser elegido, Saif al-Islam tendría dificultades para ser reconocido como presidente por la comunidad internacional, al haber contra él una orden de busca y captura por parte de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. De hecho, la Fiscalía General Militar de Libia pidió inmediatamente a la Comisión Electoral Suprema que suspenda su candidatura. El censurador de presidentes legítimos, Twitter, ha suspendido este jueves la cuenta en su plataforma del hijo del fallecido líder libio, 24 horas después de su creación y tan solo unos días después de que anunciara su candidatura a las elecciones presidenciales de su país tras un retorno a la luz pública. La cuenta, que logró 27.000 seguidores durante el tiempo en el que estuvo operativa, publicó un mensaje antes de ser suspendida, algo por lo que todavía no están claros los motivos. En el mensaje pedía a los libios participar en las elecciones del próximo 24 de diciembre. Ha llegado la hora de la verdad, rezaba el mensaje, según recoge Libya Observer. El hijo mayor de Gaddafi, considerado en el pasado como un posible referente del cambio en el país, fue condenado a muerte en julio del 2015, tras ser juzgado en rebeldía, mientras permanecía detenido en la localidad de Sintán en manos de un grupo de mercenarios que se negó a entregarlo a las autoridades libias. Además, fue condenado por supuestos crímenes de guerra cometidos durante la revuelta del 2011, que acabó con el gobierno de Gaddafi, que murió a manos de mercenarios de diversas partes del mundo. Sin embargo, finalmente fue liberado en abril del 2016, en el marco de una amnistía concedida por el gobierno asentado en el este del país durante el conflicto que siguió a la muerte de su padre. A pesar de ello, no ha vuelto a ser visto en público, si bien en julio dio una entrevista a New York Times en la que desveló que él planeaba volver a la política a pesar de la presión internacional. Estados Unidos condenó a Rusia por realizar una prueba de misiles peligrosa e irresponsable, que según dijo el Departamento de Estado puso en peligro a la tripulación de la Estación Espacial Internacional. La prueba hizo estallar uno de los satélites rusos, generando restos que obligaron a la tripulación de la Estación Espacial Internacional a refugiarse en cápsulas. La estación, que orbita a una altitud de unos 420 kilómetros, tiene actualmente 7 tripulantes a bordo, 4 estadounidenses, un alemán y 2 rusos. Hoy mismo, la Federación Rusa ha llevado a cabo de forma imprudente una prueba destructiva de un misil antisatélite de ascenso directo contra uno de sus propios satélites, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Según Price, la acción ha generado hasta ahora más de 1.500 piezas de desechos orbitales rastreables y cientos de miles de piezas de desechos orbitales más pequeñas que ahora amenazan los intereses de todas las naciones. La agencia espacial rusa Roscosmos restó importancia al incidente.
La órbita del objeto que obligó hoy a la tripulación a trasladarse a la nave espacial, según los procedimientos habituales, se ha alejado de la órbita de la Estación Espacial Internacional. La estación está en la zona verde, tuitearon. El material, difícil de controlar, pasó de largo sin incidentes, pero su origen concentra ahora la atención. Al parecer proviene de un satélite ruso averiado, el Cosmos 1408, que fue lanzado en 1982, pesaba más de 1 tonelada y había dejado de funcionar hace años. Leob Labs, una empresa de rastreo de desechos espaciales, dijo que su instalación de radar en Nueva Zelanda detectó múltiples objetos en el lugar donde debería haber estado el satélite desaparecido hace tiempo. No obstante, Price insistió en rueda de prensa que el peligro estaba lejos de desaparecer. Esta prueba aumentará significativamente el riesgo para los astronautas y cosmonautas de la Estación Espacial Internacional, así como para otras actividades de vuelo espacial humano, aseguró. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que las afirmaciones de ese país de oponerse al armamento del espacio son poco sinceras e hipócritas, agregó. Estados Unidos trabajará con sus socios y aliados para responder a este acto irresponsable, amenazaron finalmente desde el gobierno norteamericano. Este miércoles 17 de noviembre, Eslovaquia ha conmemorado el 32º aniversario de la llamada Revolución de Terciopelo de 1989, uno de los acontecimientos más importantes que cambió la historia de los ciudadanos checos, con la caída del régimen comunista y la instauración del sistema democrático. Las restricciones por la dictadura sanitaria, la narrativa de la pandemia y la obligatoriedad de inocularse fármacos experimentales se han permeado en la celebración. El 17 de noviembre de 1989, la policía comunista en Praga dispersó por la fuerza una manifestación de estudiantes que reclamaban libertad de expresión y pluralismo político. El día antes, una manifestación similar organizada en Bratislava con la participación de unos 300 estudiantes para reivindicar libertad política y educación para todos fue dispersada violentamente por la policía. Esto prendió la mecha de la llamada Revolución de Terciopelo, la movilización social contra el régimen checo que tuvo un carácter masivo pero totalmente pacífico. En Praga, unas 50.000 personas se manifestaron pidiendo democracia, el respeto a las libertades civiles y la liberación de presos políticos, y regalando flores a los policías. Sin embargo, la manifestación se realizó sin previa autorización de la policía y por eso, detrás del Teatro Nacional, los manifestantes quedaron rodeados por los agentes, quienes golpearon brutalmente a más de 560 personas. Radio Free Europa difundió la noticia de la muerte de un estudiante, lo que provocó indignación internacional. Tras la protesta y sin el apoyo del aliado soviético, el Partido Comunista de Checoslovaquia abandonó el poder. El entonces presidente de la República, Gustav Husak, dimitió y Václav Havel accedió a la jefatura del Estado. Aprovechando la celebración, aquellos que defienden la libertad y se oponen a la inoculación compulsiva y arbitraria por parte del Estado tratan de hacerse oír y abrir el debate. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Dejarse inyectar fármacos experimentales para poder viajar, ir a teatros, conciertos o bares y disfrutar de grandes eventos deportivos? ¿O rechazar la vacunación obligatoria al considerarla insegura, cargándose sobre uno mismo la responsabilidad de afrontar la supuesta pandemia publicitada por la corporatocracia globalista? Un conglomerado de medios de comunicación, farmacéuticas, bancos y empresas de diversos rubros que intentan imponer su narrativa desde todos los centros de poder político, mediático y financiero del mundo. Ni siquiera los comunistas se atreven a hacer lo que está sucediendo hoy aquí. La gente realmente ya no es libre. Estuvo restringido el viajar de una región a otra el año pasado. Se prohibió que los niños practiquen deportes y vayan a las escuelas. Esto no es libertad. El sistema totalitario comienza aquí de nuevo, explicaba un asistente en las protestas. Otra aseguraba:
No es correcto que las personas que rechazan la vacunación sean marcadas como enemigas de la nación. Han pasado más de 20 años y la justicia peruana no parece responder por un histórico delito de violencia sexual. Se trata del caso de un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, que denunciaron este miércoles nuevas trabas para el avance de este emblemático proceso debido al repentino cambio del juez encargado. Más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos que no hablaban español, fueron sometidos a cirugías de la ligadura de las trompas de falopio y esterilización como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que el dictador de Perú, Alberto Fujimori, llevó a cabo en sus últimos 4 años en el poder, entre 1996 y 2001, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud de Perú. El programa de control de la natalidad, conocido como anticoncepción quirúrgica voluntaria, fue implementado como una medida para combatir la pobreza, según el gobierno a cargo, con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos. El gobierno peruano señaló que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes, pero más de 2.000 mujeres han dicho lo contrario, que fueron forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas para dejarse practicar la operación. Los fiscales peruanos han señalado al ex dictador Fujimori y a miembros de su gabinete por supuesta responsabilidad en la implementación de este programa masivo de planificación familiar. Por su parte, sus defensores señalan que la esterilización fue ofrecida tanto a mujeres como a hombres, como un método optativo de control de la natalidad. Una investigación del Congreso peruano en 2002 encontró que había suficiente evidencia que demostraba que los funcionarios de salud habían sido presionados para alcanzar cuotas o metas de esterilizaciones y que muchos procedimientos médicos se habían llevado a cabo de manera rutinaria sin el consentimiento de las mujeres. El reporte indicaba que las mujeres indígenas, muchas de las cuales solo hablaban quechua, fueron desproporcionadamente afectadas por el programa. Además, continuaba el informe, la mayoría no recibió atención postoperatoria adecuada y algunas murieron debido a complicaciones de salud relacionadas con las cirugías. Distintas organizaciones que representan a las víctimas creen que esta política de Estado estuvo basada en discriminación y racismo y condujo a la muerte de por lo menos 40 mujeres como resultado de las operaciones de ligadura de trompas. El proceso judicial dirigido por el juez Rafael Martínez se inició en marzo, tras años de demandas de activistas de derechos humanos, así como de numerosos obstáculos, incluidos los fiscales que archivaron las investigaciones de Fujimori en el pasado. Alberto Fujimori, quien actualmente cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, no ha participado en las audiencias, pues solo está obligado a presentarse por casos incluidos en un proceso de extradición desde Chile iniciado en septiembre del 2007. Final del juicio político al presidente chileno Sebastián Piñera. La votación en el Senado no alcanzó los 2/3 que se necesitaban para destituirlo, ya que la oposición solo consiguió 24 de los 29 votos necesarios por los que el millonario seguirá en el poder. La determinación llegó después de un largo debate en el que los senadores defendieron y atacaron al presidente empresario. Piñera ha celebrado la decisión del Senado de rechazar el proceso de destitución iniciado en la Cámara de Diputados tras aparecer su nombre en los papeles de Pandora, una investigación periodística que destapó miles de operaciones en paraísos fiscales. El Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos, suposiciones o meras conjeturas sin ningún fundamento. Quiero reconocer la actitud de los diputados y senadores que actuaron con seriedad y responsabilidad.
Lamentablemente, en esta oportunidad, siento que en el mundo de la política nos han faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogos y acuerdos para enfrentar estos enormes desafíos. Y hoy, más que nunca, debemos trabajar para superar el grave deterioro que está afectando a la calidad de nuestra política, celebró el masón. Los papeles de Pandora revelaron la venta de una mina familiar de Piñera a través de sociedades en las Islas Vírgenes en el año 2010, meses antes de que comenzara su primer mandato presidencial. El Senado no alcanzó el quórum necesario para iniciar el proceso de destitución presidencial. Este ha sido el segundo intento de someter a Piñera a un juicio político en Chile. El primero tuvo lugar tras el estallido social y la destrucción de Chile por parte del Foro de Sao Paulo, que se vivió en el país en el otoño del 2019, el más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Durante la sesión, el vocero del gobierno, Jaime Bellolio, sentenció que la acusación era completamente infundada, falsa y mentirosa. Sin embargo, la semana pasada dichas acusaciones llevaron a que la Cámara Baja del país aprobara el proceso de juicio político con 78 votos a favor frente a 67 en contra. Ahora, con el rechazo de su destitución por parte del Senado, el masón podrá acabar su periodo de mandato que finaliza en marzo del 2022. La decisión se da 5 días antes de las elecciones del país, en las cuales los chilenos decidirán quién será el sucesor de Piñera, que no puede postularse a la reelección para 2 mandatos consecutivos. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.